Macón Shalom presenta Volviendo a nuestras raíces hebreas, con nuestro rabino Yahanan Medel. Le invitamos a un viaje a través de las escrituras hebreas, donde conocerá el nombre verdadero de nuestro Padre Yahweh y nuestro Mesías Yahshua, el significado de cada letra del alefato hebreo. La Berejá de Yahweh quiere alcanzarle a usted que estudia las escrituras. Por eso, Macón Shalom le ofrece una nueva literatura. Sí, las escrituras de Yahweh, en su tercera edición. Limpia de deidades, nombres originales en hebreo. Conozca los nombres originales como nuestro Adón Yahshua HaMashiach llamó a sus talmidim: Matillahu, Yahanan, Shaul y muchos nombres más. Macón Shalom presenta unas escrituras limpias de deidades griegas, pronunciaciones más apegadas a la Torá original, con una interpretación con mente hebrea. Así que ordene la suya inmediatamente llamando a los teléfonos que aparecen en pantalla. Shalom Ubrajá para toda la familia que nos está mirando a través de esta programación, deseando en nuestro corazón que usted esté disfrutando de esta programación. Y así aprovechamos para invitarle a usted y a toda su familia a ser participante de esta visión, ya que estamos trabajando en el propósito de alcanzar todas las almas de este mundo. Y invitándole al programa de Sembradores, que usted puede participar con nosotros desde $1 que siente usted en su corazón. Recordemos que Yahweh ama al dador alegre. Y así usted está contribuyendo con nosotros para que esta palabra, este mensaje, esta emisora llegue hasta los confines de la tierra. Recordemos que estamos en el trabajo de volver el corazón de los hijos hacia los padres y los padres hacia los hijos. Así que deseamos que usted y toda su familia participe con nosotros. El único requisito es que sea con un corazón alegre, un corazón bondadoso, generoso, y Yahweh le va a multiplicar grandemente. Así que esperamos que usted contribuya en esta visión que tenemos. Ahí están los números telefónicos para que usted haga sus aportaciones. Shalom Ubrajá y hasta la próxima. Damos la bienvenida una vez más a este su programa, que sabemos que está siendo de mucha verajá para todos aquellos que nos están sintonizando día a día, conforme el horario que está usted recibiendo ahí en su pantalla. Deseamos que esté disfrutando con toda su familia y vamos a comenzar esta enseñanza o continuar con la enseñanza de recobrar o recobrando nuestra identidad, ya que hemos estado hablando que hay una grande crisis de identidad en todo el planeta. Por eso es muy importante que todo aquel que ama la verdad, que ama la palabra, se preocupe por investigar si realmente está caminando conforme lo establecido en las Escrituras. Recuerde que dice el libro de Proverbios, libro que escribe Shlomo, dice: esplendor o cabot de Yahweh es encubrir un asunto, pero honra de los reyes es escudriñarlo. Entonces la honra es para aquellos que nos gusta escudriñar. La Biblia es una parábola que tenemos que estar investigando si realmente estamos haciendo lo correcto, caminando conforme nuestro Creador quiere que caminemos. Y vamos a continuar en este día. Nos quedamos en el tiempo donde se unen las tribus, todas las tribus. Recuerde que la verajá, el principio de bendición, comenzó con Avinu Abraham. Era Abraham. Era padre enaltecido y pasó a ser padre de muchedumbres. Entonces la promesa que se le da es como el polvo, es como las estrellas y es como la arena del mar. Que si alguien puede contar el polvo, las estrellas y la arena, podrá contar
la simiente de Abraham. Así que continuamos y vamos a leer en el pasaje que nos quedamos la semana pasada, en 2 de Samuel, capítulo 5, del verso 1 al verso 5. Ahí nos declara, todos están conscientes de los pasos que vamos dando. De Avino Abraham viene Isaac, y de Isaac viene Jacob. Con Jacob le surgen las 12 tribus, y esas 12 tribus, 70 personas llegan a Egipto. De Egipto vemos que salen 600,000 personas, más una grande multitud mixta que llega con ellos, rumbo a la tierra prometida. Recordemos que la simiente de Abraham, la promesa, era que todas las familias de la tierra tuvieran su cera, su simiente, su genética. Entonces podemos ver que después que Avino Abraham enviudó, él se vuelve a casar y tiene más hijos, y a esos hijos los manda hacia el lejano oriente, que hoy es ese gran pueblo numérico, que es lo que se conoce como todos los de Occidente, los chinos y todas estas compañías. ¿Okay? Entonces vemos que la cera de Abraham va corriendo por todos lados, porque la promesa es que su cera iba a ser incontable, que no se puede contar. Y nos quedamos cuando ya llegan a Moche, lleva al pueblo, él no puede entrar. Sigue Josué, Yehoshua, con Yehoshua continúan y llega el tiempo de los jueces. El primer juez de Israel, que es Otoniel. Después vemos que surgen los demás jueces hasta donde llega a Samuel. Con Samuel el pueblo pide rey, y el primer rey de Israel se llama Saúl. Con Saúl, recordemos que él termina muy mal y continúa David, que David es el primer rey de Israel, o enmarcado en el registro de nuestro Creador, porque el pueblo pidió rey, es que le dieron a Saúl. Saúl no debía de estar ahí, pero el pueblo lo pidió. Entonces Saúl es conforme el pueblo, en cambio David es conforme Yahweh. Entonces vemos que marcado conforme el registro aquí, David es el segundo rey de Israel. Con David dice ahí en el capítulo 5 de 2 de Samuel, que entonces todas las tribus de Israel vinieron a David a Hebrón y dijeron: mira, somos tu propia carne y huesos, y el pasado, ayer y el tercer día, dice, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien dirigía las campañas militares de Israel, y Yahweh te dijo a ti: tú pastorearás a mi pueblo Israel, y tú serás jefe sobre todo mi pueblo Israel. Entonces vemos que ahí sigue diciendo, así que todos los ancianos de Israel vinieron al rey de Hebrón, al rey David, y hizo un pacto con ellos en la presencia de Yahweh. Entonces ellos ungieron a David, rey de Israel. David tenía 30 años de edad cuando comenzó su reinado. ¿Cuánto tiempo tenía David de edad cuando reinó? 30 cuando comenzó. Y el reino por 40 años. Recuerde que en algunas, usted se va a topar cuando escudriña las escrituras, en algunas partes dice que fueron 40 años más 6 meses más. Entonces hay 6 meses que están oscuros ahí, y son 6 meses que David padeció lepra por el pecado que cometió. Y por eso en la escritura debemos ir con mucho cuidado ahí. Cuando dice que 40 años, fueron los 40 años hábiles. Cuando él estuvo en el proceso de lepra por el pecado que cometió, entonces esos no le son contados. Por eso en alguna escritura usted va a encontrar que son 40 años más 6 meses más. Pero aquí está hablando de los 40 años habilitados que tiene David. El verso 5 dice: en Hebrón él reinó sobre Yehudá por 7 años y 6 meses. Ahí está, 7 años y 6 meses. Después en Jerusalén el reino por 33 años sobre todo Israel y Yehudá. Ahí está, por primera vez, después de tanto conflicto que tenían las tribus, el reino, están todas las tribus unidas. Eso se conoce como el reino de David. El reino de David, que es lo que estamos viviendo también. La restauración del Mizcam caído de David. ¿Por qué se llama caído? Porque pues está ahorita en una situación caótica. Por eso lo estamos estudiando, que aquí vamos a ver cómo se divide el reino.
Entonces en David logró reunir todas las tribus, tuvo mucha verajá, mucha bendición hubo en el tiempo de David, el oro empezó a abundar. Cuando viene Islomo encuentra un reino establecido, y aún por eso Islomo pidió sabiduría y ciencia. Él pidió sabiduría y ciencia para reinar, para saber gobernar, para saber llevar a Israel, porque dice, pueblo numeroso es Por eso Yahweh le dice, pídeme, le dice a él, pídeme. ¿Y qué pidió Salomón? ¿Qué pidió Islomo? Sabiduría y ciencia. Dame sabiduría y ciencia. Entonces Yahweh, por cuanto no pediste riquezas ni bienestar, cabot, para ti, todo te va a ser añadido. Por eso Islomo alcanzó una altura muy grande por esta petición que hizo él. Entonces vemos que con Salomón empezó a haber mucha verajá, mucha bendición. La plata era tenida en poco. La plata no la querían. Ahí solamente estaba el oro. Ahora, vamos a leer un poquito de la decadencia. Es muy importante, usted como estudiante, usted que va a estar enseñando a otros, debemos ir con detalles. Hay detalles muy importantes aquí. Entonces, con David se establece el reino, todas las tribus están unidas, trabajando en Ehab, eran uno. Y cuando David se va, el sucesor es Salomón. Entonces, cuando Salomón está establecido como rey, él hace algo aquí muy importante, que veamos que empieza bien, hace las cosas bien. La sabiduría de Salomón era una sabiduría que inclusive vino esta mujer desde de Etiopía, la reina de Saba, que viene, y por eso es que se fue premiada. Esta mujer recibió un premio, se fue embarazada, ¿sí? Y por eso es que los etíopes vienen de la tribu de Islomo, tribu de Judá. Entonces es muy importante esto. Hay detalles aquí, pero quiero que leamos en Primera de Reyes capítulo 11, del verso 11 al 13, lo que se establece. Cuando Islomo va de decadencia, por causa de David, por lo que hizo David, es que a Islomo no lo quitan en vida. Entonces vamos a ver ahí, capítulo 11, verso 11. Dice, y Yahweh dijo a Islomo, puesto que esto es lo que ha estado en tu mente, y tú no has guardado mis mandamientos y mis ordenanzas, las cuales yo te ordené obedecer, dice aquí, yo romperé el reino de tu mano y se lo daré a tu siervo. El verso 12, si lo tenemos ahí, 12 dice, sin embargo, por amor a David, tu padre, no lo haré mientras tú estés vivo, sino que lo romperé de las manos de tu hijo. Aún entonces no quitaré todo el reino, yo daré una tribu a tu hijo, por amor a David mi siervo, y por amor a Yaruchalaín, la ciudad que yo he elegido. Aquí debemos de entender, todo estudioso de la Escritura, esto es lo que estamos viviendo, esto es lo que estamos proféticamente viviendo el día de hoy. Recordemos que 3 tribus, que se cuenta una, ¿sí? Yahudá la principal. Por eso en muchos pasajes, cuando se habla de Yahudá, se está hablando también de Leví y de Benjamín, el más pequeño. Es muy interesante esto. Cuando dice, y voy a dejar una tribu, ¿sí? Y vemos que fueron 3 las que se quedaron. Fue Benjamín el más pequeño y Leví, los Kohanim, ¿sí? Los que le llaman sacerdotes, pero es los Kohanim. Entonces cuando los Kohanim están ahí, cuando viene la revuelta, cuando se hace la división, entonces también Leví se va con Jeroboam. Es muy importante entender esto, ¿ok? Entonces el verso 13 dice, aún entonces no quitaré todo el reino, yo daré una tribu a tu hijo. Entonces cuando dice una tribu a tu hijo, cuando usted ve que en los remanentes siempre fueron 3 las que quedaron, ¿sí? Ahorita lo vamos a explicar. Esto es muy importante para el que estudia la Escritura, que no entender qué es Judá, entender qué es casa de Israel. Esto es muy importante. Por eso es que las religiones, hay tanta religión porque no entienden estos principios. Si entendieran estos principios, entonces solamente tendríamos ahorita el debate o el encuentro con Judá, sí, pero hoy ve cuántas religiones hay en el planeta. ¿Cuántas religiones hay?
miles de religiones, ¿no? Y la mayoría de ellas pues tienen las escrituras, pero no entienden esto. Entonces es muy importante que el estudiante entienda esto. Entonces dice ahí que se quita, solamente se dejó una tribu, después vamos a ver que son 3. Pero ¿por qué causa fue? Por Ahabá, ¿quién? Adawi. ¿Ok? Bueno, entonces si vemos en Primera de Reyes, capítulo 10, verso 22. Vamos a ver, ahí está. Aquí es muy importante entender lo que hacía Salomón. Lo que hacía Shlomo en su tiempo, cuando tuvo muchas embarcaciones, y él hacía muchos viajes, ¿sí? Algunos muy largos, se cree que eran de años, duraban años los viajes que se hacían hacia estos lugares en embarcaciones por el mar. Entonces el rey tenía, dice, un barco de Tarsis junto con la flota, tenía una flotilla de Irán. Dice, una vez cada 3 años la flota de Tarsis venía trayendo oro, plata, piedras costosas, piedras talladas, marfil, monos, pavos y todas estas clases de aves. Por eso nosotros vemos que en esa época muchos desertaron, muchos que servían a Salomón ya no regresaban. ¿Por qué? Porque Salomón había puesto mucho impuesto sobre el pueblo. Ya no era solamente lo marcado por la Torá, sino que él, como tenía tantos gastos, él ya les dejaba el 25% para ellos y él tomaba el 75%. O sea, de $100 se les quitaba 75 y los dejaba con 25. Entonces el pueblo empezó a estar muy presionado, y entonces muchos se quedaron por acá, y aún muchas aves que traían de Israel, que nosotros conocemos mucho el pajarito el colibrí, ¿sí? Pajarito, ¿qué quiere decir colibrí? Voz hebrea, col y brí. Entonces era porque muchos se quedaron, y también muchas aves que traían para acá, de allá se vinieron. ¿Okay? Entonces miramos aquí cuando empieza Shlomo a decaer. Entonces cuando vemos nosotros que Salomón muere, Salomón se va, quedó su hijo se llama Roboam. ¿Cómo se llama el hijo de Salomón? Roboam toma el reinado, legítimamente le llega porque él es de la tribu de Judá, pero para entonces hay un sirviente, un administrador en el reino que es un efraínita, que el pueblo lo quiere mucho porque era muy buen administrador. Y este administrador de los bienes del reino, cuando está esta decadencia ya en el reino y se va Salomón, entonces llegan a hablar con Roboam y le dicen: ¿sabes qué, Roboam? Tu papá fue muy duro con nosotros, cobró mucho impuesto, pero vamos a hacer una cosa, estamos contigo, vamos a trabajar, pero amenora la carga sobre el pueblo. Y entonces Roboam dijo: bueno, voy a pedir consejo, y fue con los ancianos. Los ancianos le dijeron lo mismo: sí, está bien, amenora la carga para trabajar. Pero no le gustó y fue y pidió consejo a los jóvenes. Y los jóvenes pues no le dijeron lo mismo, sino al contrario, le dijeron: ¿sabes qué? Sé más. Si tu papá pesaba con un dedo, tú eres de mayor peso. Y por eso vemos la respuesta que hubo en todo el pueblo. Ahora, ve esta escena, ahí está todo Israel, están todas las tribus, y quieren obedecer al legítimo Roboam. A Roboam están todos dispuestos a trabajar con él, solamente que menore la carga, que no sea igual que el papá ya en estos últimos días que estaba. Entonces vemos ahí en Primera de Reyes capítulo 12, versos 10 y 11, dice: los jóvenes con los que se había crecido, que estaban delante de su rostro, le dijeron: este pueblo te dijo, tu padre hizo nuestro yugo pesado, pero tú hazlo ligero para nosotros. He aquí la respuesta que les debes de dar: mi dedo pequeño es más grueso que la cintura y los lomos de mi padre. El verso 11 lo vemos ahí, dice: si mi padre los cargó con un yugo pesado, pero yo lo haré más pesado. Mi padre los controló con látigo, pero yo los controlaré con escorpiones. ¿Y qué cree que hizo el pueblo?
El pueblo dijo, no, no, no. Entonces, aquí es donde se cumple la profecía que el profeta encuentra a Jeroboam, y a Jeroboam le da la promesa. Dice que este profeta traía un talí nuevo, lo partió y le dio 10 pedazos a Jeroboam, ¿sí? Las 10 tribus se las da a él y le da la promesa: si tú sirves a Yahweh te va a prosperar, y le empieza a dar todas las promesas. Y entonces solamente así van a quedar Roboam con Judá y Benjamín, que lo vemos que siempre, nunca se despegó del mayor, Benjamín. Y los levitas también se apartaron, se fueron con Jeroboam. Pero vamos a ver la cita en Primera de Reyes capítulo 12 verso 24. Primera de Reyes capítulo 12 verso 24. Mire lo que dice ahí. Esta es la división permitida. Esta la permitió Abba para que siguiera la cera, dando cumplimiento a todo el programa profético que había. Entonces, cuando lo entendieron, porque se iban a pelear, ya estaban preparados para pelear entre ellos, ¿sí? Roboam contra Jeroboam, ¿sí? Entonces vemos ahí el verso 24. Diles así, dice Yahweh: ustedes no irán a pelear con sus hermanos, los hijos de Israel. Todo hombre regresará a su casa, porque esto lo he hecho yo. Ellos prestaron atención a las palabras de Yahweh y desistieron de ir de acuerdo a la palabra de Yahweh. Entonces, cuando vemos esto, ponga atención aquí. Hay una cita que no se las di para la gráfica, pero yo se las voy a leer. Está en Segunda de Crónicas capítulo 11. Apúntenla, la puede leer en su casa. Después la estudia. Es algo referente a esta misma cita que pasó aquí, pero acá la explica ya más claramente. Acá dice que cuando Roboam, capítulo 11 de Segunda de Crónicas, cuando vino Roboam a Jerusalén, reunió la casa de Yahudá y de Benjamín. Aquí es donde vemos que Yahudá y Benjamín siempre estuvieron unidos. Siempre el Yahudá, el gobernante, y Benjamín, el hijo más pequeño. Dice, con 180,000 hombres escogidos de guerra para pelear contra la casa de Israel, o sea, contra Israel, y hacer volver el reino a Roboam. Mas vino palabra de Yahweh a Samaías, varón de Elohim, diciendo: habla a Roboam, hijo de Islomo, rey de Yahudá, y a todos los israelitas de Yahudá y de Benjamín, diciéndoles: así ha dicho Yahweh, no subáis ni peleéis contra vuestros hermanos, vuélvanse cada uno a su casa, porque yo he hecho esto. Y ellos oyeron la palabra de Yahweh y se volvieron y no fueron contra Jeroboam. No fueron a pelear contra Jeroboam, porque ya Jeroboam tenía las tribus. Ahora, en el verso 14, apúntenlo, lo ve usted después en su casa. En el verso 14 dice: porque los levitas dejaban sus ejidos y sus posesiones y venían a Yahudá y a Jerusalén, pues Jeroboam y sus hijos los excluyeron del servicio de Yahweh. O sea, lo que hizo Jeroboam, teniendo tanta promesa, por eso se dice que si alguien se cerró el mundo venidero fue este personaje, Jeroboam, porque se le dieron muchas promesas. Se le confiaron 10 tribus y le dan tanta bendición. Cuando usted ve las bendiciones que se le dan a Jeroboam, que cuando este muchacho mira que tiene las tribus, ¿sabe qué hizo? Hizo becerros de oro y metió a Bodázara a todas las tribus, a las 10 tribus. Cuando miraron esto, en el verso 14, cuando miraron esto, y a los Kohanim, a los de Leví, los quitó, y él puso un sacerdocio, una administración por él. Entonces, cuando Leví miró esto, se regresó nuevamente con Judá. Por eso miramos que Judá y Benjamín y Leví siempre se cuentan como una tribu. En muchos pasajes están como una tribu. Entonces, por eso cuando viene Machía, usted va a ver que Machía pues agarra por el lado de Miriam, agarra de Leví, y por el lado adoptivo de Joseph agarra de David. Leví y David, que es Judá. Ahí están las 2 tribus. Por eso es muy importante que entendamos esto, nosotros que estudiamos, porque aquí es donde aparece, porque yo he escuchado mucha gente que cree que Israel, este día, los judíos es Israel. No entienden que hay 2 campamentos, que esa cera es incontable.
A Judá lo pueden contar en los censos que se han hecho. Hoy se encuentran aproximadamente algunos 20 millones de Judá. Pero de la casa de Israel, ¿lo podrán contar? La casa de Israel es como la arena del mar, que no se puede medir y no se puede contar. Entonces aquí vamos a hacer algo. Cuando usted estudia la Escritura, cuando se habla del reino del sur, ¿de quién nos está hablando? De Yahudá. ¿De quién más? Vamos a poner el orden. Roboán es el reino del sur, que es Yahudá, o la casa de Judá, la casa de David, Sión, Benjamín también, porque entra ahí, ¿sí? Está ahí, pero es casa de Judá. La casa de Judá, el reino del sur, ¿sí? Entonces, cuando vemos nosotros de Jeroboam, Jeroboam es el reino del norte. El reino del norte se conoce también como la casa de Israel, como Efraín, como Samaria. Por eso cuando usted va a ver muchas profecías que son dirigidas directamente. Macón Shalom quiere serle de verajá a su vida y le ofrece un paquete de literatura a precio de me lo llevo. Consta de las escrituras de la tercera edición con letra grande, la segunda edición para estudiosos que están más avanzados en hebreos, y el libro del Brit Hadashah o Nuevo Testamento. Toda esta literatura viene limpia de nombres y deidades griegas. Además, este mismo paquete contiene 2 discos compactos de música hebrea, 15 revistas Yeshua para ampliar más su conocimiento y entender varias cosas que se omiten regularmente, y un libro hermoso de oraciones en hebreo. Llámenos o visítenos en la librería. Este paquete puede ser suyo por tan solo $175. Obtenga el suyo ya. Librería Macón Shalom abre sus puertas a toda nuestra comunidad, trayendo las raíces hebreas a su alcance: shofares, música hebreo-cristiana, literatura hebrea, sidur, revistas instruccionales, libros, videos, figuras bíblicas, menorá, estrellas de David, un extenso surtido de todas las costumbres y fiestas de Israel, de la antigüedad de los rollos de Yahweh a la elegancia de una escritura. Macón Shalom presenta Las Escrituras de Yahweh en su segunda edición. Yahshua Yahweh es mi salvación, los nombres restaurados de su origen hebreo. Solicítela llamando al 714-667-1173, 714-667-1173, o visítenos. Estamos localizados en el 1117 South Main Street, local A, en Santa Ana, California. Librería Macón Shalom, volviendo a nuestras raíces. Macón Shalom se une a las necesidades y peticiones de oración de cada alma. ¿Tiene usted alguna necesidad espiritual, petición o súplica? La familia Macón Shalom llevará delante de la presencia de nuestro Abba Kadosh su petición. Llámenos, que con gusto le atenderemos y juntos suplicaremos a nuestro único y verdadero Elohim por cada una de sus peticiones. Recuerde que Él no está solo. Queremos que sepa que cuenta con nosotros, la familia Macón Shalom.